Ok, primer requisito. Este, como les decía, ahorita, yo lo que les menciono, creo que es la primera vez que vine, lo que vemos son cosas prácticas, cosas, ya terminaste también la carrera, supongo. Sí. ¿A qué te dedicas ahorita? ¿Trabajas sobre algo del área o estás en otra? Pues ahorita estoy todavía buscando. ¿Buscando dónde? Ok. Bueno, aquí la idea es que ustedes se lleven las bases prácticas, algo que les funcione, aún estando sin titularse, sin tener, digamos, todavía alguna actividad ya de lleno, ¿no? O sea, que les permita introducirse al campo de trabajo, ¿no? Y esto se los puede dar, o sea, no va a faltar quien, oye, es que me vinieron a buscar o hice algo, o sea, cometieron un accidente y se fueron, ¿no? Y después ya tienen una orden de aprehensión. Entonces, esto ustedes lo pueden hacer. Es decir, si necesitan una asesoría, ¿cómo decirles? Alguien que los guíe. Pero lo que yo les doy es la base, y lo van a ver que es algo simple. Siempre yo en mi forma de trabajo es algo, bueno, mi palabra es sencillito. Si vas a pedir unas copias, no, con fundamento en el artículo tal relacionado con el artículo octavo de la Constitución Política, no. Oiga, vengo a solicitarte copias certificadas de esto. No le ponga rollo. Ajá. En las demandas, vengo a demandar el divorcio porque mi esposa es, sí, porque esto, y los niños, cuida a los niños. No. O sea, vengo porque me casé en tal año y ya no quiero estar, ya hay incompatibilidad de caracteres, quiero el divorcio, se acabó. Ajá. O sea, concreto, sencillo, específico. Que el juez o el secretario, que es quien lee primero tus escritos, sepa concretamente qué es lo que pasó y qué es lo que pides, ¿no? O sea, ser concretos. Aquí igual en estos juicios de amparo, concreto, que el juez analice específicamente lo que estás pidiendo y que lo aterrice a tus últimas peticiones, que son los petitorios. Una recomendación es, en el cuerpo del escrito le pongo el contexto, lo que quiero, y en los petitorios le reitero lo que quiero. Ajá, es reiterativo. No está mal, está bien, porque aquí la realidad es que con tantos asuntos, la mayoría no lee bien tu demanda. O sea, siendo honestos, hay veces que no lo leen bien. Hay excepciones y me ha tocado que sí leen hasta si te equivocaste en masculino y femenino, en lugar de decir niño o niña, le subrayan y te cuestionan, oye, ¿es niño o es niña? ¿Por qué? Porque hay nombres, por ejemplo, ahorita tramitamos un juicio de una sucesión en donde el señor se llama Trinidad. Y Trinidad, ¿a qué le suena? ¿A masculino o femenino? Femenino, ¿no? Entonces, que no se vayan a equivocar, ¿no? O sea, entonces, sí, hay veces que sí debemos ser como que claros en esos temas, y hay ocasiones en que sí hay secretarios que sí lo revisan, ¿no? Entonces, aguas con eso. Tratar de hacerlo más concreto. Entonces, aquí lo que estamos viendo es la tramitación de un juicio de amparo indirecto en contra de una orden de aprehensión. Uh-huh. Y son los requisitos. Eso es materialmente. Ahorita checamos en el grupo, tenemos el acuerdo que le recayó a esta. Y vamos a ir a ver los puntos. Porque uno de los temas que les explicaba yo, importante para la tramitación de este juicio, es la suspensión del acto reclamado. Porque si efectivamente hay una orden de aprehensión, la suspensión o el capítulo de suspensión nos va a permitir estar en libertad, llevar en libertad. Y no crean que es como anteriormente, y digo no lo crean porque muchos, todavía de su generación escolar, los maestros les decían, llegabas tú con tu suspensión, pero si era un delito de los graves, de los que no admitían libertad, no operaba. Entonces muchos abogados, malos abogados, lo que hacían, te tramito un amparo, ¿no? Entonces llegaban aparentemente amparados, llegaban a la audiencia, pues traigo mi amparo, sí, pero ¿qué crees? Que es un delito grave. No es, para los delitos graves no aplicaba la suspensión. Ajá. Entonces se quedaban detenidos. Imagínense, ¿no? La gravedad. Pero había muchos de ese estilo. Eso ya pasó a la historia. Ahora aplican otras reglas, como son ahora la prisión preventiva oficiosa. Pero les explicaba yo que aquí en una división que hace el Poder Judicial Federal, lo hace en regiones. Entonces la región centro-norte emitió un criterio en donde sí admite la suspensión en contra de órdenes de aprehensión contra delitos que señala la Constitución, tienen prisión preventiva oficiosa. Ajá. Es una excepción. Y ese pleno regional
difiere del pleno regional centro-sur. Ellos dicen, no, aquí no aplica. O sea que si están en los estados que abarca esa región, centro-norte, les va a aplicar esa suspensión. Si están en la de sur, no les va a aplicar por el criterio que debería aplicarlos, porque ahorita les voy a poner un video de un juez que hace esta diferencia del por qué sí debe o dejar de aplicar lo que dice la Constitución. En la clase pasada lo leímos, y el artículo dice, se debe aplicar sin posibilidad de interpretación. O sea, aplica prisión preventiva oficiosa para toda esta lista, sin que tengas forma de interpretar ni de nada. O sea, aplícala. Decimos en el argot, a rajatabla, o sea, textual. Bueno, pues hay jueces que dicen lo contrario, dicen no, o sea, la dejo de aplicar. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en un ámbito jurisdiccional internacional, somos parte de un ámbito internacional y los tratados internacionales se deben cumplir. Incluso hay disposiciones que dicen no puedes hacer valer tus leyes internas constitucionales incluso para dejar de cumplir con compromisos internacionales. Entonces, muchos jueces sí están aplicando esas disposiciones internacionales y dejan de aplicar la Constitución misma. Porque incluso hay sentencias que les decía yo por ahí, les voy a traer un resumen porque voy a empezar ya ya tengo el material para concluir voy a hacer una tesis. No sé si les comenté, yo tengo una especialidad en Derecho Internacional Público, pero nunca me titulé. Voy a titularme por tesis y voy a tocar ese tema. Entonces ya tengo el material y les voy a traer un resumen de ese material para que lo vean cómo es viable que se deje de aplicar la Constitución en contra de las normas internacionales. Hay, digamos, argumentos jurídicos sustentables. Incluso hay resoluciones, no solo una, ya hay varias, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declara que es inconvencional. Es constitucional porque está en la Constitución, pero es inconvencional porque va en contra de los principios internacionales. Pero algunos jueces todavía dicen, no, yo soy constitucionalista, la Constitución dice, aplica la rajatabla, yo la aplico, porque si no tengo responsabilidad, ¿no? Y otros jueces dicen, no, puedo tener yo responsabilidad, pero si yo dejo de aplicar la norma internacional, voy a someter al Estado mexicano a una responsabilidad internacional, porque ya hay disposiciones que lo obligan a cambiar ese criterio. Entonces está ahí el debate, pero todavía aún, no está definido, ¿no? Entonces, esto que les digo, aplica en la práctica, es decir, la ventaja que les da que estamos en esta región centro-norte es que ustedes llegan con suspensión, sea cualquier delito que sea, de cualquier naturaleza, les aplica la suspensión y no se va a quedar detenido su cliente. Entonces, esa es ahí la importancia. Entonces, nos vamos a los requisitos, ¿vale? Digo, eso nada más fue un preámbulo, es lo que estuvimos viendo la vez pasada. Y esto lo estamos repasando también porque lo vimos, pero bueno, lo vamos a repasar para que lo vean ustedes. Nombre y domicilio del quejoso, ¿sale? Chequen la demanda. Como les decía yo lo que les doy son ideas. Cada quien va a hacer su propio estilo de escritura, su propio formato. En fin, digo, en el internet hay muchos, pero ustedes hagan algo propio, algo personal. Sí, algunos utilizan algunas palabras o silogismos en latín, y eso, bueno, ya es estilo propio, ¿no? Nada más que si utilizan palabras en latín, deben saber qué significa y cuál es el contexto, ¿no? Porque no se puede utilizar nada más así porque sí. Entonces, hay que saberlo. Entonces, bueno, la demanda, nombre y domicilio. Chequen, nombre y domicilio, quejoso, nombre y domicilio. ¿Qué dice ahí? Ya consta, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque en el rubro le pongo mi domicilio, señalando como domicilio y todo eso. Entonces ya en ese rubro ya no lo tienes, ya no es necesario. El segundo, Mesli, por favor. El nombre y domicilio de tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo. Bajo proceso. Ok, les comentaba que ya hubo una modificación. De entrada la ley que ustedes tienen, esa es de creo que 2016, la que yo tengo es 2020, todavía no tiene las reformas. Me parece que el año pasado hubo reformas para ajustarla a la realidad. Entonces ahora ya le llaman, por esa cuestión de la protección de derechos humanos y el respeto a la dignidad y a la persona, ahora ya se le reconoce como la persona quejosa. O sea, ya no es el quejoso, ahora es la persona quejosa, ¿no? No, dice el nombre y domicilio
de la persona tercera de interesada. la persona tercera interesada. Ujú. Entonces ahora ese es el cambio que se hace en toda la ley, toda la legislación, tanto la Constitución y la Ley de Amparo, se modifica todo para ajustarlo a esa realidad, ¿no? A esa protección de derechos humanos y considerarlo como un ente sujeto de derechos, ¿no? Entonces, a la persona. Porque referirse ya al tercero ya es como que ofensivo, así se considera por algo. Entonces, ahora es nada más meramente para aclarar, porque la ley que tenemos aquí es anterior, pero en las actuales ya viene a la persona. Entonces, ¿quién es la persona tercero interesado? Aquí en este caso de una orden de aprehensión no hay, porque el único afectado soy yo, no hay un tercero. Pero si, por ejemplo, tenemos un asunto civil en de donde deriva una orden de arresto, por ejemplo, un desacato a un ejemplo concreto, me ordenan entregar una vivienda, yo no la entrego y me aperciben con una multa primero y posteriormente con un arresto. No cumplo ninguno y me dicen, no, pues se le hace efectivo el arresto y gira ese oficio a Secretaría de Seguridad Pública para efecto de que cumpla con esa orden de arresto y lo lleve al área administrativa correspondiente. Entonces ya está, esa es la orden. Yo promuevo mi amparo en contra de esa orden de arresto y en ese caso sí existe un tercero interesado o una persona tercero interesado que es mi contrario. En el juicio de origen, yo soy actor, él es demandado, o a la inversa, el contrario es el actor, yo soy el demandado. Viene una sentencia, me ordena entregar, no la entrego y me arrestan. Entonces, el tercero interesado es mi contrario en el juicio de origen. Siempre va a ser así. Entonces, el tercero interesado es el contrario en un juicio de origen. Pero puede haber otros también. Por ejemplo, si hablamos de un amparo en contra de, ahorita que vemos cuestiones ambientales que están también muy de boga, tú promueves un amparo en contra de una resolución que, no sé, a lo mejor que ordena, como ahorita estamos viendo la cuestión de las utopías. Pensemos que ya se está ordenando, ya está la orden de que se construya la utopía. La utopía va a tener consecuencias. Tú promueves tu amparo en contra de la construcción de esa utopía porque va a destruir árboles que afectan digamos que el ambiente, ¿no? La zona ambiental se me está afectando. Entonces, aquí, ¿quién sería la persona tercera interesada? El gobierno, porque él es el que está ordenando, ¿no? O sea, pues llámalo, en este caso sería la autoridad, perdón, es la autoridad. Pero aquí pudiera ser que haya terceros interesados, como pudiera ser la gente, ¿no? O sea, hay vecinos, están los vecinos, o puede ser una asociación, no sé, alguna comunidad organizada, ¿no? Que pudiéramos llamarle, por ejemplo, en el deportivo donde estamos nosotros, digo, para hacerlo más concreto, el ejemplo pudiera ser a las asociaciones de fútbol, de béisbol, o no sé, ellos serían directamente interesados, ¿no? Porque están viéndose afectados. O a lo mejor si alguien fuera aquí en este caso, quien es el interesado en que se hagan esas utopías es el mismo gobierno y es el que está señalado como autoridad responsable. Aquí no aplicaría, pero sí puede ser que alguien que venga una orden que señale la construcción de algo y que alguien sí esté de acuerdo. Por ejemplo, hay gente que dice, no, pues yo sí quiero que pongan la utopía. Ellos pudieran ser los contrarios y que sustentan esa resolución y que hay que llamarlos porque van a defender la utopía, ¿no? Entonces ellos son los terceros interesados. Por eso en cada caso es diferente. Hay algunos en donde no hay otros en donde sí hay. En el caso concreto, orden de aprehensión, no hay tercero interesado. ¿Sale? Siguiente, Damián. Tercero, la autoridad o autoridades responsables. En caso de que se incluyan normas generales, la persona quejosa deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su impugnación. Promulgación. En el caso de las autoridades que hubieran intervenido en el referendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, la persona quejosa deberá señalar con el carácter de autoridades responsables únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. Ese tema es el principal. La autoridades responsables, ya les decía yo, no es tan simple ni tan sencillo señalarlo. Hay veces que sí, por ejemplo, es un juicio civil, autoridad responsable el juez. O si es en sala, autoridad responsable la sala y el juzgado, ¿no? Autoridad responsable ordenadora la sala, ejecutora el juzgado. O sea, como que está más o menos sencillo. Pero les decía yo la complicación que hay. Chequen ahí en ese, y si quieres leerlo, a quién señalé como autoridades responsables en el rubro correspondiente. ¿El rubro? No, sí, ahí Pues en el sistema penal.
¿A quién señalé ahí primero? Son varios, léelos si quieres. Dice, jueces del sistema penal acusatorio de la Ciudad de México, integrantes de la unidad de gestión judicial número 12, especializada en órdenes de aprehensión con domicilio. Ok, en principio, ¿por qué esa? Porque aquí en la Ciudad de México ya actualmente esa unidad de gestión es la que se dedica a eso, o sea, está como especializada, o sea, ya no tienes que nombrar a todos, porque antes, ¿qué hacíamos? Como no sabíamos si había una orden y quién la había imitado, ajá, esa, sí, no hay más, pero antes teníamos, no recuerdo exactamente, pero eran por ahí de así como de 60 juzgados o más de penales. Teníamos que notificarles a todos. O sea, nombramos autoridad responsable, juzgados del 1 al 63 penales de la Ciudad de México. Era lo que se le llamaba, todavía hay, y se le sigue llamando el amparo buscador. Ajá, o sea, tú lo promueves contra todos ellos. Ajá. Y a todas les notificaste, decían, no, yo no tengo nada, yo no he girado. A menos de que uno dijera, sí, yo sí giré, y bueno, ya encontrabas la orden. Aquí, por eso era antes y todavía sigue teniendo la problemática de determinar quién es la autoridad responsable, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros ya lo sabemos, pero si alguien viene de fuera, alguien llega a vivir, no sabe, o abogados que vienen de otros lados no saben cómo se denomina. Aquí el detalle está en la denominación de la autoridad responsable, porque trae una consecuencia. Anteriormente, si no correspondía, y todavía algunos jueces protectores te mandan a buscar o preguntan cómo se denomina y la aclaran, o sea, te dan las bases. Pero hay jueces que dicen, no, te apercibo que si la autoridad responsable no se denomina como tú la estás señalando, te voy a dejar de continuar el amparo en contra de esa autoridad. O sea, te la desestiman, ¿no? Y eso es grave, porque, por ejemplo, allí es la autoridad judicial, es el que está pues girando, o lo estamos nombrando como el juez que giró la orden. Entonces, si me lo desestiman, pues imagínense, ¿no? Me va a complicar. Entonces, esa es la primera problemática, determinar autoridad responsable. ¿A quién más señalé? Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. ¿Por qué la fiscalía? Porque el juez la ordena, pero se la manda a la fiscalía, y la fiscalía se la manda ¿a quién más? Al jefe general de la Policía de Investigación de la Ciudad de México. Y ahí creo que menciono por sí o por sus elementos, ¿no? Si no me recuerdo, o me faltó eso, pero a ver, ¿sí le puse? ¿Qué? ¿Qué más le puse ahí al jefe general y qué más? Domicilio. ¿Nada más? Entonces. Fiscal de mandamientos judiciales de la Fiscalía. Ok. ¿Qué más? ¿Nada más puse eso? ¿Fiscal? ¿No le puse por conducto de sus elementos? ¿No? Ok. Porque ahí me faltó, debía haberle puesto. Ajá. ¿Por qué? Porque si ustedes han visto, han sabido, ¿quién va a ejecutar ya materialmente? No van ellos. Van los policías, ¿verdad? Por eso ahí me faltó, debía haberle puesto agregado por sí o por conducto de sus elementos. Para que ellos con eso funciona y te conceden, pero un poquito más completo y más específico, también por conducto de sus elementos, que son ya los policías. Bueno, entonces se dan cuenta, son varias las autoridades, son las que intervienen, porque llega el juez, se la manda a fiscalía al área correspondiente, y luego a la otra área correspondiente, y luego llega hasta el policía. Entonces señalan todas esas para efecto de que cuando se esté materializando una orden, tú con tu suspensión puedes evitar que te detengan. No sé si se hayan escuchado, recientemente hubo un tema más o menos sonado de unos cuates que juegan, le llaman pádel, pero es frontón, con raqueta dicen, y lo platicamos esa vez. Ellos cuando detienen a todos, a 4 personas, 3 integrantes de la familia y uno que era su trabajador, a todos, y 2 dicen, pero tengo la suspensión, aquí está mi suspensión. ¿Y qué dice el policía? Pues está bien, a mí no me han notificado. Yo tengo la orden y yo la cumplo. Está bien tu suspensión, yo no sé si sea, digamos que auténtica, legítima, no sé, porque a mí no me ha notificado mi superior, entonces yo voy y te llevo. Y efectivamente los presentó a los 4. Ya cuando llegan con la juez dice, efectivamente a mí ya me notificaron, déjenlos ir, pero vienen mañana a su audiencia, libres, pero se fueron. Entonces no la hizo efectivo desde ahí, por eso la importancia es de señalarlos también para que sepan, les llegue a todos. Bueno, ahí fue también muy rápido, una cuestión de que todavía no tenían la notificación los fiscales, pero el juez sí, al juez le llegó primero y le dijo,
sí ya tengo conocimiento, déjenlos ir. Esa es la importancia de la autoridad responsable. ¿Qué más? ¿Qué otra autoridad? ¿Cuál es el cuarto requisito? La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclama. ¿Qué puse ahí en el 4? Actos reclamados. Ajá. Actos reclamados. Ajá, ¿qué puse ahí? El acto reclamado. Ah, no puse la norma general. Hay otro, entonces enseguida debe haberme brincado. Bajo proceso de decir, ¿verdad? No, ajá, disposiciones. No, disposiciones. Disposiciones constitucionales que contienen derechos humanos y con garantías constitucionales. Ajá, ¿y cuáles puse? Se violan, en mi perjuicio, los derechos humanos consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la garantía de audiencia y el principio de estricto derecho. Es decir, esos son los que considero, ¿no? Norma general, acto o omisión. Es decir, en este caso que es, debe venir ahí el acto reclamado, ¿no? Es que son dos diferentes, el fundamento legal o las garantías. El acto reclamado dice: de los jueces de control del sistema penal acusatorio de la Ciudad de México por conducto de los jueces de trámite de las unidades de gestión del sistema procesal penal acusatorio se le reclama la orden de aprehensión dictada en mi contra. Ok, es una... Sí, del Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Jefe General de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, Fiscal de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se le reclama el cumplimiento de la orden de aprehensión que pretenden hacer en contra del suscrito quejoso, ya sea que actúen por sí o a través de sus objetos. Ahí sí le puse, ¿verdad? Los subordinados. Así es. Y más adelante viene ya el fundamento. ¿Cuáles son las garantías? Bueno, que ese es otro tema. Les decía yo que aquí vamos desprendiendo muchos temas que son realmente muy abundantes. Nosotros lo estamos resumiendo y yo se los doy muy práctico. Pero, por ejemplo, aquí estamos viendo el tema de la... A ver, permítame, déjame leerle aquí, para que sea más específico. Así sencillamente, derechos humanos o garantías constitucionales. Anteriormente eran garantías individuales. Se violan mis garantías constitucionales tales, ¿no? Y decíamos las mismas garantías. De hecho, es lo mismo, solo que ahora le llamamos derechos humanos. Ya no se denominan garantías individuales, ahora son derechos humanos. Y viene ahí porque viene una reflexión de la Corte y de los juristas estudiosos del derecho que dicen, bueno, es que las garantías son una y los derechos humanos son otra, ¿no? ¿Y en qué consiste esa diferenciación? Los derechos humanos es como que todo, es una amplitud. Además, los derechos humanos son los que tenemos por la naturaleza de ser humano, ¿no? Tenemos inmersos esos derechos, son humanos, y las garantías son las que nos da la Constitución en este caso, ¿no? Que se materializan, pero muchos dicen que los derechos humanos ya los tenemos, es decir, los tenemos como es parte de, por simple hecho de nacer. Sí, de ser humanos. Y la Constitución, antes decían, es que la Constitución me los reconoce, y ahora dicen, no me los tiene que reconocer, o sea, ya los tengo reconocidos por ser humano. Ahora que me lo está haciendo efectivos, y en este caso me está violando mis derechos humanos, como en este caso sería lo que estoy diciendo, la 14 y 16, la garantía de legalidad, de seguridad jurídica, y la de audiencia, porque pues ya me estás queriendo detener y ni siquiera me has llamado, en fin. Entonces, eso es lo que, pero les digo, se desprenden, ¿no?, muchos temas, y así los vamos a ir notando, que en el ejercicio de su profesión sí ya tienen que ir ustedes abundando más. Les digo, yo soy muy práctico, yo les enseño lo que debe contener un documento, un escrito, para poder hacer valer sus derechos y los resultados y bueno, la utilidad que tiene. Pero si ya quieren abundar más, sí, estudienlo. Es importante que lo conozcan a fondo para que puedan hacerlo valer. Dicen que si no conocemos algo no lo podemos hacer valer, ¿no? Entonces tenemos que conocerlo para poderlo hacer valer. Y bueno, eso nada más es mero comentario, pero les digo, aquí van a escuchar algo práctico, no me meto mucho en teorías, eso es interesante, pero yo soy más les digo yo a veces a mis colegas, es que la teoría a mí no me deja, a mí lo que me deja es cómo atacar, ¿no? ¿Qué es realmente lo que debo hacer valer para que me den? ¿Cuál es el objetivo? Que me suspendan. ¿Cuál es el otro objetivo? Que no me detengan allá para que pueda yo llevar mi proceso en libertad. Y ese es el objetivo. Ya, si violo derechos humanos o garantías, pues
ya que los teóricos resuelvan eso. Bueno, esa es mi opinión. Digo, es importante saberlo y conocerlo porque cuando llegas aquí, les decía yo también la vez pasada, que antes el amparo era muy práctico y muy sencillo. Tú solamente, incluso el origen del amparo es, hey, ayúdame, ampárame, ¿no? Porque lo iban a colgar, lo iban a ejecutar, y el otro dice, caray, sí soy autoridad, sí, a ver, detenga la ejecución, ¿no? Y con esa sola manifestación suspendían. Antes era así de sencillo, ahora ya no. Incluso ahora han escuchado seguramente el debate de las nuevas reformas, que ahora ya no va a haber suspensión para ciertos casos. O sea, cuando afectes al erario público, tú pidas la suspensión para que no te afecte, que no congelen tus cuentas, no te van a dar la suspensión. No va a aplicar la suspensión en esos casos. Entonces, por eso muchos están diciendo que se está violentando y hay un retroceso, porque antes era así tan sencillo como, ayúdame, ok, te ayudo, te suspendo, ¿no? Luego hablamos, a ver, déjame ver si tiene razón la autoridad, y si no la tiene, entonces no se ejecuta. Entonces, era un poquito el origen muy simple, no era tan técnico. Hoy en día es muy técnico. Tienes que aprender no solo redacción, argumentación, obviamente la teoría y la práctica, porque también vamos a ver más adelante recursos. Los recursos también es un tema muy complejo. Vamos a darnos cuenta que puedes hacer valer un recurso que tú consideras que es y te dicen, no procede por esto, y dices, pero ¿cómo? Por ejemplo, te voy a poner un caso muy práctico que viví. Es un juicio, es un juicio hipotecario, demandan, yo pongo una excepción que se llama excepción de prescripción. La excepción de prescripción implica que ya se transcurrió el tiempo, y por el simple transcurso del tiempo, ¿qué se sucede? Se adquieren o se pierden derechos, ¿no? En este caso de la prescripción es prescripción negativa. Por el simple hecho del transcurso del tiempo, precluyen sus derechos para reclamarme a mí, en este caso, el cobro de la hipoteca. Entonces lo hago valer como primero lo hago valer como una excepción, pero también lo hago como una demanda reconvencional. En la excepción me la declaran procedente, bueno, ok, la tenemos, pero en la reconvención me dicen no al lugar. ¿Por qué no al lugar? Porque todavía no te está afectando, pero dicen no al lugar a tenértela por promovida en este caso la demanda reconvencional. Me voy a la apelación, la sala me confirma y me dice, efectivamente tiene razón el juez, no es procedente. Y dije, yo toda mi vida la he planteado y toda mi vida me la admiten como reconvención, es procedente, está reconviniendo. Pues me la echaron. Voy al amparo en directo y les digo, hago los antecedentes y le digo, pues, me está negando el trámite. Y me dice el juez de distrito, tienen razón, porque hasta este estadio procesal no te está afectando en nada. Lo puedes hacer valer cuando salga la resolución, y no me dijo cuando te condenen, pero era así, porque si me absuelven no pasa nada, ¿verdad? Si me dan la razón al juicio, pero si me condenan, entonces ahí en ese momento dice, ahí sí te está afectando. ¿Y qué creen que pasó? Cuando salió esa resolución, ya no la pude hacer valer. Porque ya me habían condenado, o sea, ya había sido procedente, sería contraproducente o contradictorio que yo promoviera una reconvención cuando ya había una condena. Ya no procedió. O sea, y en cambio bueno, hasta el juez de distrito no me declaró procedente. Fui a la queja, no, ahí fue el recurso de revisión, y en el recurso de revisión me lo declararon improcedente. Ese ya ni siquiera le entraron al estudio. Entonces, esa es la importancia de conocer los recursos. Digo, al final ese asunto lo perdí por esas razones que no comparto, pero les digo, así es. Tenemos que conocer qué recurso procede, porque primero, si no lo conocemos, y si lo conocemos pero no es el idóneo o el procedente, nos van a desechar todo. Y es grave, a veces tiene consecuencias graves. ¿Qué otro requisito? ¿Cuál es el que sigue? A ver, por ahí. La norma general o Ajá. Sí, norma general, y eso sí, el siguiente. Ya, bajo protesta. La protesta. Dice ahí. ¿Qué dice? Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones. En el escrito. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta usted, juez de distrito, que los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado y que a continuación se transcribe son ciertas.
Ok, esto les explicaba yo que la protesta, normalmente en todos los escritos, yo al final siempre le anoto bajo, protesto lo necesario. Pero en esta materia, antes no lo exigía, la ley de amparo no lo exigía, pero en alguna reforma en algún momento dijo, no sé, hay que exigírselo. ¿Por qué? Porque empezó a haber un abuso del amparo. O sea, así como les decía que en el origen era muy simple, muy sencillo de hacerlo valer, entonces, bueno, llegó un momento en que como que hubo gente que abusaba del amparo. ¿Con qué finalidad? De suspender, ¿no? Suspender el acto. Ejemplos muy concretos que se dieron mucho, todavía hay, pero ya trae consecuencias, tienes que hacerlo valer muy bien, porque si lo haces con algún error y con alguna mala intención, puede ser sancionado, incluso constituye un delito. Antes tampoco había delitos, hoy en día hay delitos que se cometen por el exceso y el abuso de tramitar amparos, y sobre todo la suspensión con la finalidad de retardar el procedimiento o de evitar algún cumplimiento de una obligación. Entonces ya hay responsabilidades. Entonces, ¿qué empezó a hacer la gente? Casos concretos. Un desalojo, ordenan ya la desocupación y entrega del inmueble. Ok, pero me lo ordenaron a mí, ¿no? Yo soy el demandado y a mí me condenan. Entonces, ¿qué hacían los abogados? Porque eran ideas de los abogados. Entonces le decían a otro, ¿sabes qué? Hazte un contrato de arrendamiento. Y ¿sabes? Entonces venía el arrendador con ese derecho de arrendatario, promovía un amparo, suspendía y decía, es que a mí no me llamaron a juicio, es un tercero ajeno a juicio, no me llamaron y ahorita viene y me quiere... promueve el amparo, suspenden. Juez, suspende la ejecución. Y ahí nos aventamos nosotros. 5 años. Entonces, ese era el abuso. Y ahora ya no se puede hacer eso. Hay ciertas reglas, hay ciertas limitantes, pero ese era, ¿no? Por eso ahora lo hacen protesta. ¿Por qué? La protesta, de decir verdad, implica, digamos, un requisito para poder fincarte responsabilidad penal, ¿no? Un delito. Porque cuando tú haces una declaratoria bajo protesta, ¿no? Estás reconociendo que si falseas o dices una información falsa, cometes el delito. Tienes que decirlo bajo protesta. Si tú nada más lo manifiestas sin declarar bajo protesta, no se constituye el delito. Por eso el requisito. Y por el abuso, bueno, es una causa. El siguiente. Los preceptos que, conforme al artículo 1 de esta ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclama. Sí, que ya es lo que mencionamos, ¿no? Es que está también en el otro, también menciona, creo que lo mismo, ¿no? En normas generales y todo eso. Bueno, ahí tienen una relación directa. ¿Cuál es el otro? Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción segunda del artículo 1 de esta ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada de la Ciudad de México que haya sido invalidada por la autoridad federal. Ok, este artículo se refiere al conflicto de competencias, ¿no? Cuando hay conflictos entre autoridades, entonces dice, oye, está invadiendo mi competencia y van a amparo, es que tú no eres competente, y entonces tienes que, bueno, ellos como autoridad tienen que fundamentar o especificar, ¿no? Cuáles son las facultades reservadas a ellos, que estás invadiendo mi esfera competencial y entonces yo voy a que los jueces federales resuelvan ese conflicto de competencias, pero bueno, eso no nos atañe a nosotros. Y ahí en el escrito, ¿qué más puse yo? Después de los hechos, ya, ¿no? ¿Y qué más? ¿En qué terminamos? Ya es una relatoría de los hechos, ¿no? ¿Qué más? Conceptos de violación. Ok, y si se dan cuenta, bueno, así que aquí dice al final conceptos de violación. Aquí la ley no te dice, o sea, la ley, igual que en las escuelas, no te dicen qué consiste, cómo lo debes plantear, qué requisitos llevan, o sea, no te enseña eso, te lo enseña ya la teoría. Y en este caso, pues les explicaba yo cómo redactar un concepto de violación. Y les explicaba yo que era una regla sencilla, ¿no? La premisa mayor, premisa menor y la conclusión. A ver si te quedó más o menos, tuviste la idea que es premisa mayor, premisa menor y la conclusión. A lo que está en la ley y lo que pretendo, bueno, lo que... Premisa mayor, premisa menor. Bueno, ese es el concepto de violación. Lo que se viola y las sanciones, ¿no? El concepto de la violación, ¿cómo estructurarlo? Es premisa mayor,
¿Qué es lo que nos dice la ley o la Constitución, ¿no? La ley es la norma general, llámese Código Nacional de Procedimientos Penales o Código Penal. La ley entre la Constitución y premisa menor. Es lo que nos dice en la resolución. Y la conclusión es lo que el comparativo que tú haces. En concreto, la premisa mayor, la Constitución dice que, creo que por ahí vemos el artículo que hablaba respecto de los requisitos de la orden de aprehensión, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue? En la Constitución viene un artículo 14, 16 por ahí, a ver, checa uno por ahí, a ver si en alguno de esos 14, 16 por ahí vienen los requisitos, ¿no? De la orden de... (16) Constitución. 16. ¿Qué dice de la orden de aprehensión? De aprehensión. 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio o papeles o posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal. No, pero ese es el 1, 2, 3, el cuarto. Ajá. ¿Qué dice? No, ese es 1, 2, el tercero. ¿Qué dice? La fracción tercera. Párrafo. Aquí dice así. Dice, no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido este hecho y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ok. Esos son los requisitos, eso es lo que dice la Constitución. Primero, no podrá librarse si no lo emite una autoridad judicial. Primero, debe ser una autoridad. Ministerio Público no puede librar órdenes de aprehensión, ¿estamos de acuerdo? Y sin embargo, ¿qué pasaba antes? Que era también muy común, eran órdenes de presentación, ¿no? Giraba, esas todas las puedes emitir el Ministerio Público, pero antes giraban esas y pues parecía que eran órdenes de aprehensión, ¿no? Las ejecutaban las detenciones. Entonces, bueno, primero debe ser la autoridad, debe ser jurisdiccional. El juez es el único que puede librar una orden de aprehensión, no hay más. Es el primer requisito. Entonces, pensemos, aquí qué pasa nosotros en este supuesto y en muchos, no hay órdenes de aprehensión, llegan eso, no tenemos la orden de aprehensión, pero nunca ni te enseñan ni te dan nada. O sea, traen órdenes de aprehensión. Entonces, tú promueves tu amparo, y en el concepto dices, la Constitución dice que debe ser una orden librada por un juez. A mí llegaron y me dijeron que traen orden, pero ni me la enseñan ni nada y me quieren ejecutar la orden de aprehensión, ¿no? Entonces, esa es una primera violación a esos requisitos. Al segundo, luego dice, sin que preceda denuncia o querella de un hecho. En el caso concreto de ese amparo que promoví, no había nada. Hasta el final ya contestaron las autoridades y efectivamente declaran que no hay ni siquiera una carpeta de investigación y sin embargo, en esa ocasión, de acuerdo a la narrativa de las personas relacionadas con ese amparo, preguntaban por mí, o sea, venían por mí, ¿sí? Entonces, debe haber una denuncia o querella, si no la hay, esa es una violación. Siguiente, en un hecho que la ley señala como sancionado con pena privativa. Ese es un requisito también. ¿Por qué? Porque hay delitos que ameritan penas que son alternativas, o bien penas que no son privativas de libertad. Por ejemplo, te va con nada más no sé, a trabajo en favor de la comunidad, eso, ¿no? Incluso
aun cuando son penas alternativas, también muchos jueces no conceden las órdenes de aprehensión. Oye, es alternativa. O sea, si lo traes a juicio, pues lo vas a dejar en libertad porque puede ser que el juez lo condene a hacer trabajo en favor de la comunidad o que le conmute la pena por una multa, en fin. No son penas alternativas, le pueden tener pena de prisión o alguna otra distinta de la prisión. Entonces, en esos casos, muchos jueces no conceden las órdenes de aprehensión porque dicen es alternativa. El siguiente requisito dice, y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que lo haya cometido. Esa situación como que es la más importante desde mi punto de vista, porque hay veces que sí se colma todo, sí hay una orden, sí precedió una denuncia, se está integrando una carpeta, pero a lo mejor no existen elementos que den cuenta que haya participado en la comisión de ese delito la persona, ¿no? Ahí es donde entramos ya en el fondo del estudio. Nosotros en el amparo es genérico, o sea, ahí nada más da las bases, los antecedentes, pero haces valer esto. Ya cuando contesta la autoridad y entonces sí vas viendo ya todo el contexto, cómo se integró la carpeta, si la hay, qué datos de prueba, ahí es donde te da la oportunidad el juez y te da vista y te dice, te doy 5 días para que te pronuncies respecto del informe justificado, ¿no? Y entonces ahí donde ya aprovechas y ya, ahora sí abundas. Entonces ese escritor lo haces así como muy escueto porque además no tienes la información, únicamente sabes que vinieron, me buscaron, preguntaron por mí, me dijeron que eran policías de investigación y me dijeron que tenían una orden de aprehensión y demás. Entonces haces valer esto. Pero regresemos a premisa mayor. Entonces lo que dice la Constitución y ya vimos los requisitos. Ahora, lo que dice la resolución, si es que la hay, aquí no tenemos porque no sabemos, ¿verdad? ¿Qué dijo, cómo sustentó esa orden de aprehensión? No la sabemos. Obviamente, lo que argumentamos aquí en la premisa menor es que desconocemos, que no existe, no hay denuncia en contra mía, yo soy una persona de bien, trabajador y bla, bla. Nunca he tenido problemas, nunca me han llamado a declarar nada, entonces no existen, no se colman esos requisitos. Por lo tanto, la orden que pudiera haber salido en mi contra, pues es inconstitucional, ¿no? O sea, aquí en la conclusión es que no se colman esos requisitos y que deviene inconstitucional, ¿vale? Entonces, obviamente aquí les digo, porque está el supuesto de que no tenemos pero vamos a otro supuesto, en donde les decía yo, por ejemplo, en la orden de arresto. En la orden de arresto sí ahí tengo un contrario, me ordenan entregar, en este caso fue un cuarto porque es un caso concreto que viví, le ordenan a la señora entregar un cuarto, la señora no lo entrega, viene una orden del juez y dice pues a la fuerza, entonces viene una orden y como no la entrego aquí, le giran una orden de arresto y además el uso de la fuerza pública para desocupar el local. Entonces, cuando yo me entero que hay una orden de arresto, promuevo el amparo indirecto y digo que es inconstitucional esa orden de arresto porque, primera, yo lo que argumenté ahí es que sí, efectivamente, no entregué el departamento, pero no lo entregué porque no me notificaron personalmente. Para que haya para que te apliquen una medida de apremio, las notificaciones deben ser personales. O sea, no te pueden aplicar nada más, oye, se le ordena cumplir con la entrega del departamento, si no lo entrega se le aplicará antes y sin notificarte. O sea, todas esas notificaciones que traen aparejadas una sanción deben ser notificadas personalmente. Entonces, si no te la notifican personalmente, no te pueden aplicar esa sanción. Eso es un requisito muy importante. Entonces, yo lo que argumenté es, ok, sí, efectivamente vino la orden, sí, efectivamente me ordenaban, sí, efectivamente me apercibieron, pero no me notificaron. Entonces, no aplican la orden de arresto. Efectivamente, me conceden y suspendieron todo eso. Por esa razón, porque tú dices, sí, la ley dice, sí lo permite, sí, efectivamente me lo notificaron, me lo ordenaron, pero no me notifican. Al no notificarme yo no estoy obligado porque no tenía conocimiento, ¿no? Entonces sí aplicó, me concedieron el amparo, pero aquí en este caso sí yo tenía más argumentos. Entonces desde tu escrito inicial sí das más argumento porque ya lo tienes. Aquí no, aquí es algo muy simple, tú dices no cumplen, no hay motivo porque yo nunca he tenido problemas. Y en conclusión, pues es inconstitucional. Ya cuando vienen y dicen, sí hay una orden, ahí sí tú tienes que argumentar en qué sentido consideras tú que está violentando ya sea la ley o la Constitución en base a los requisitos que se establecen.
pero ya es un argumento en base digamos, a los informes justificados. Ahorita les voy a enseñar un informe para que tengan idea. Ahorita se los mando. Vale, entonces terminamos, creo que ya es todo, ¿no? Con los requisitos. Sí. Son todos, ¿no? Y ahí en el escrito. Los conceptos de violación. Después de los conceptos fue el último, concepto de violación, que es lo de ahorita. Y, ok, bueno, ya nada más fundamentan, ¿no? Motivan y eso. Y ahí, checan una de esas, ¿qué dice? ¿Qué habla? Seguramente debe hablar de los requisitos. Dice, orden de aprehensión por desacato del imputado a una orden de comparecencia previamente a su llamamiento. Como forma de conducirlo al proceso debe constatarse la debida notificación de esta, al ser una formalidad esencial del procedimiento. Ok, la otra. Orden de aprehensión, detención y o presentación cuando se impugne el amparo indirecto y no pueda saberse con exactitud si es inminente o si llegará o no materializarse. Ello no constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que debe admitirse a trámite la demanda. Ok, ese es otro tema. Es el de atrás. El otro, ese que Estaba leyendo. ándale. También está el de que dijo, el del Ministerio Público. Bueno, la primera es que debe ser notificado, ¿no? Como les dije, el Ministerio Público hoy en día ya no aplica como antes, que decían, es que hasta el tercer citatorio, ¿no? O sea, el primero no pasa nada, el segundo tampoco, hasta el tercero, pues era como una leyenda urbana, ¿no? Decían, no, pues espérate, no pasa nada. Ahora ya no. Ahora, si no tienes el primer citatorio, el Ministerio Público considera que existe riesgo de fuga. ¿Pero qué dice esta jurisprudencia? Dice, a ver, espérame, sí, existe esa presunción, siempre y cuando conste que se la notificaste. Si no se la notificaste, pues ¿cómo lo vas a tener por presumiblemente que se quiera sustraer de la acción de la justicia, ¿no? O sea, no hay. Entonces, ese es uno. El otro dice... como estamos ahí manifestando, desconocemos, vienen unos policías y dicen que son policías de investigación y que traen una orden, pero no me muestran nada, y no, entonces tengo el temor de que me vayan a detener ilegalmente. Entonces, algunos jueces tenían el criterio de que, espérame, es un hecho incierto. Eso también era un criterio muy sonado. Era un hecho futuro de realización incierta. Y cuando advertían que era un hecho futuro de relación incierta, decían, no procede. Porque dicen, no, espérame, estás reclamando un hecho que a lo mejor ni va a pasar. Entonces te desechaban. Aquí en este caso dicen, no, espérame. O sea, a lo mejor sí puede ser incierto, pero puede ser cierto. Y como es una orden de aprehensión y está en riesgo la libertad, ahí dicen, dale trámite y concede la suspensión. Esa es la importancia de estos criterios. ¿Cuál es el otro? Ya otro, ¿no? El otro me dijiste, el proceso de medida de notificación, no pueda saber si es inminente o si llegará o no a materializarse. ¿Fueron estas dos nada más? ¿No había otra? ¿Hay otra jurisprudencia por ahí que hice valer? Creo que es otra, ¿no? No. A ver, esa, ándale. Esta habla... Este es un requisito, la necesidad de cautela. Eso viene en la ley, a ver si lo encontramos por ahí en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí viene otro requisito. Aquí les hablo. Premisa mayor, lo que dice la ley o que dice la Constitución. Entonces, lo que dice la Constitución ya lo vimos. Lo que dice la ley dice otro. La ley dice que exista necesidad de cautela. Ese es un término también muy, muy, muy importante que uno pueda hacer valer para sacar en libertad a los clientes, ¿no? La necesidad de cautela. ¿En qué se basa la necesidad de cautela? Básicamente en que exista riesgo de sustracción, ¿no? O sea, dice, oye, ya lo busqué, ya lo cité varias veces, y no hay. Entonces, existe la presunción de que se pretende sustraer de la acción.
Entonces, así justifican. Y déjenme decirles, esas órdenes de aprehensión, cuando se lleva a cabo una solicitud por parte del Ministerio Público hacia un juez, son audiencias privadas, no nos llaman. Es una audiencia privada. Y ahí el Ministerio Público justifica estos requisitos. Y entre otros, la necesidad de cautela. En esos actos nosotros no intervenimos. Ya cuando nos damos, ya vino la orden, ¿no? Ya se vino la orden. Han pasado audiencias en donde está citado el imputado y no comparecen. Ya me ha pasado, llego y no llegó. Oiga, ¿y su cliente? No, pues dijo que venía, pero no llegaron. Ya pasaron algún tiempo que nos dan, pides un poco de tiempo con el juez, te lo da, te lo concede, transcurso el tiempo, no llegó. Entonces se termina la audiencia por no estar dadas las condiciones y se lleva a cabo una audiencia privada. A nosotros nos sacan como defensores y se queda solo el Ministerio Público y Asesoría Jurídica y ellos piden y la conceden. ¿Por qué? Porque ya se considera que hay necesidad de cautela porque no se está presentando. Por eso les digo eso de las de 2, 3, no. A la primera, si no es a la primera y no justificas. Ahora, hay otros criterios y hay unos jueces que son, digamos que más benévolos y dicen, a ver, espérenme, ¿sabemos por qué hay alguna noticia? No, abogado, ¿usted sabe? No lo sé tampoco. Me dijo que venía, incluso me habló en el camino, pero no sé si pasó algo. Ok, vamos a darle, creo que dan 24 horas para justificar. Entonces vamos a notificarle que tiene 24 horas para que me justifique su ausencia. Y entonces si no vienen esas, o no comparecen, no justifica esa ausencia, entonces sí, ya viene la solicitud de la orden de aprehensión y viene la audiencia privada. Pero algunos otros no. No vino, aquí se acaba y solicitan la orden en ese mismo momento. ¿Sale? Esa es la importancia. Ese es otro requisito que exige la ley, no la Constitución. ¿Vale? Entonces, se dan cuenta, es algo básico, sencillo. Ahora vean el acuerdo. Se los voy a... ya ahí se los mandé. Tú ya estás en el grupo, ¿verdad? Sí. ¿Sí te llegó eso? Ese. No recuerdo. Mira, se los voy a resumir, ¿eh? Les voy a resumir. No, pues no tienes. No. Y también hay uno, ¿Sí lo pudiste abrir? ¿Sí me pudieron abrir? Y ya no lo borré. Y el de... Debe ser el último que les mandé. Bien. Mira, les voy a resumir los puntos que acordaron. Vayan viendo de arriba para abajo, pero obviamente lo tienen por presentado y señala a quién estamos reclamando, ¿no?, como autoridades responsables. Y dicen, de quienes reclama, primero, la orden de aprehensión y o privación de la libertad. Y segundo, su ejecución. ¿Sale? O sea, es una orden, la orden y su ejecución. Y luego que el informe previo les dan 48 horas. Este acuerdo que les estoy mostrando es del incidente. Acuérdense que se forman dos cuadernos, el principal y el incidental. El incidental se forma porque dentro de los requisitos, que no lo vimos, pero ahí viene, chequémoslo para revisarnos, debe venir un apartado que dice suspensión. Suspensión del acto reclamado. Perfecto. Bien, ese capítulo es para mí el más importante en esto, porque es el que te va a dar la pauta para suspender. Entonces viene el capítulo de suspensión. Y aquí, con este capítulo, te va a formar otro cuaderno. Si tú no planteas en el escrito este capítulo de suspensión, no te van a aperturar dos escritos. No te van a dar trámite. Ahora, esa es una. Dos, yo les recomiendo que cuando presenten amparos, firmen la hoja y de esa hoja firmada sáquenle copias. Porque hay también jurisprudencia que la copia de la suspensión, del incidente de suspensión, debe tener la firma o cuando menos la copia de la firma. La de la suspensión. Porque antes yo lo que estilaba era solo firmaba la original y todas las demás eran copias. Pero sin firma, sin copia de la firma.
simple copias. Así se iban. Entonces ya se hubo recursos, algunos no admitían, los jueces, no, yo no te admito porque no está firmado, no tiene ni copia. Entonces ahora lo que hago yo, hago 2 juegos originales, o sea, con firmas auténticas, y le pongo ahí uno principal e incidental. Entonces ya se van a los 2 cuadernos con firmas originales. Y ahí les va otra cuestión. Cuando ya se viene, cuando sí hay debate, ahorita en este asunto no hubo mucho debate porque no hay orden, en sí no hay orden, las autoridades ya contestaron, dijeron no hay nada, bueno, ahí no pasó mayores. Pero pensemos que sí lo hay. Y cuando sí lo hay y tú ofreces pruebas que las exhibes en tu escrito original, esas pruebas, si te van a servir para tu incidente, debes pedir en el cuaderno incidental, cuando hagas tu ofrecimiento de pruebas, pedir copias certificadas al expediente principal para que lo agreguen al expediente incidental, porque si no lo haces, no vas a tener pruebas. Si hay documentos, por ejemplo, si tú acreditaste que tú eras el propietario o que tú eres el arrendatario y exhibes un contrato, pero eso no lo exhibes en la de suspensión, no te van a tener por acreditado. Eso es lo delicado. Antes sí lo hacías y se tenían por presente, incluso ofrecías, yo ofrezco la instrumental de actuaciones consistente en el expediente original. La otra vez nos estaba contando de un caso de que del terreno y que por no haber dicho bien las dimensiones. Bueno, eso es otro tema. Pero sí. igual. En ese caso no especifiqué todas las características. Ellos querían que dijeran, es un cuarto que se comprende de 4 paredes con una ventana en medio y una puerta de fierro. O sea, así quería, por lo que entendí, así quería. Aquí es que ofreces pruebas en el principal y si esas pruebas te van a servir en el incidental, tienes que pedir copia certificada al principal para exhibirlas aquí en copia certificada. No te sirve que estén aquí, no te los valen. Es otro tip importantísimo porque antes lo ofrecíamos así. Lo que está aquí te lo ofrezco. Ahora ya no. ¿Sale? Entonces le dan aquí informe previo, 48 horas. Y les digo esto, informe previo, porque hay 2 tipos de informe. El informe previo y el informe... ahí es el informe. Y el informe justificado. El informe previo es para el incidente y es rápido, 48 horas. O sea, dime si libraste la orden, dime si la pretendes ejecutar, dime si estás, dime, 48 horas les dan. Pero esto es en el incidente. En el principal les dicen,